lo demanden. La juramentación de Carlos Basombrío continúa en la cartera del Ministerio del Interior. Es la juramentación que realiza el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a los nuevos miembros del gabinete ministerial. Lima, 17 de septiembre de 2017. Mercedes Arauz. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Enrique Javier Mendoza Ramírez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Señor doctor Enrique Mendoza Ramírez, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que el pueblo y la justicia os lo demande. Felicitaciones. Gracias. Ha jurado al cargo de ministro de Justicia el doctor Enrique Mendoza, presidente del Poder Oficial, presidente también del Jurado Nacional de Elecciones, es vocal Resolución supremo, Suprema número 169-2017, que van a conformar el gabinete de Mercedes Arauz. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Idel Alfonso Wexler Talledo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano profesor Idel Wexler Talledo, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el Despacho de Educación. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, si no, que la justicia y el pueblo os lo demande. Felicitaciones. Muchas gracias. Juramenta también el ministro de Educación y del Wexler, un hombre bastante comprometido con este tema, ha sido Resolución Suprema número 170-2017-PCM. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Fernando Antonio D'Alessio y Pinza. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz. Señor ciudadano vicealmirante en situación de retiro, Fernando D'Alessio y Pinza, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro en el Despacho de Salud. Por la salud de los peruanos, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demande. Felicitaciones. Ha sido la juramentación de Fernando D'Alessio como ministro de Salud. Conformará el nuevo gabinete ministerial, el vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, fundador del Centro Resolución Católica. Suprema número 171-2017-PCM.
Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego al señor José Manuel Hernández Calderón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano ingeniero José Manuel Hernández Calderón, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria y los agricultores os premien, si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. La juramentación de José Hernández, nuevamente en la cartera de Agricultura, conforma el gabinete de Mercedes Resolución Arauz. Suprema número De esta manera se viene desarrollando la 172-2017-PCM. juramentación al nuevo Lima, gabinete 17 de ministerial septiembre de a cargo del 2017. presidente de la Vista la República, propuesta de Pedro la Pablo señora Kuczynski, Presidenta en del el Consejo patio de honor Ministros, de Palacio de de Gobierno. conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alfonso Fernando Grados Carraro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Alfonso Grados Carraro, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y los trabajadores os premien, sino que la justicia y el pueblo os lo demanden. Ha sido la juramentación de Alfonso Grados, nuevamente como ministro de Trabajo. Este segundo gabinete Resolución Suprema número ministerial del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que juramenta al cargo. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el Despacho de la Producción. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia y los pescadores os lo demanden. Ha sido la juramentación de Pedro Olaechea, nuevamente en la cartera del Ministerio de la Producción. Él integró el gabinete de Fernando Zavala y ahora conformará el nuevo gabinete Resolución de Suprema Mercedes número Arauz. 174-2017-PCM. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Eduardo Ferreiros Coopers. Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Ferreiros Coopers, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demande. Felicitaciones. Juramentación al cargo de Fernando Ferreiros, ministro de Comercio Exterior y Turismo. También ha sido ratificado en esta Resolución cartera y Suprema conforme al número nuevo gabinete ministerial. 175-2017-PCM. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazani. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana Cayetana Aljovín Gazani, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Felicitaciones. La juramentación de Cayetana Aljovín en la cartera del Ministerio de Energía y Minas, ella también ha sido ratificada en este cargo y conformará el gabinete Resolución Suprema de número Mercedes Arauz. 176-2017-PCM. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Bruno Yufra Monteverde. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Bruno Yufra Monteverde, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo, la justicia y los pasajeros os lo demanden. Ha sido la juramentación de Bruno Yufra, quien vuelve a la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ha sido ratificado. Él también formó el gabinete de Fernando Zavala y hoy Resolución integra Suprema este nuevo número gabinete ministerial. 177-2017-PCM. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Señor ciudadano congresista Carlos Bruce Montes de Oca, ¿juráis por Dios y la Constitución cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie.
De otra manera, que la justicia os lo demande. En la juramentación de también congresista Carlos Brus, de la bancada de Peruanos por el Cambio, él ocupó la cartera del Ministerio de Vivienda en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo y hoy también vuelve a ser ministro en el gabinete Resolución Suprema ministerial de número Mercedes Arauz. 178-2017-PCM. Con él serían ya 5 los nuevos ministros Lima, 17 que conforman de septiembre de 2017. este nuevo gabinete ministerial. Vista la propuesta de la que señora encabeza presidenta del Consejo de Mercedes Ministros, Arauz. de conformidad con el segundo artículo gabinete 122 de la gobierno del Constitución presidente Política del Pedro Perú, Pablo Kuczynski. y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva. Bien, se acerca Regístrese, comuníquese Ana María y públiquese. Choquehuanca para juramentar Firmas de al Pedro cargo Pablo Kuczynski como Godard, ministra de la presidente Mujer constitucional de la República, en este nuevo y de gabinete Mercedes ministerial. Rosalba Arauz Ella Fernández, también integraba el presidenta del gabinete de Consejo de Fernando Ministros. Zavala. Ciudadana congresista Ana María Choquehuanca de Villanueva, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que la justicia y el pueblo os lo demanden. Y la juramentación de la también congresista de Peruanos por el Cambio, Ana María Choquehuanca, ha sido ratificada en la cartera del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella saluda a todos los presentes en este acto que se desarrolla en el patio de honor de Palacio de Gobierno. 179-2017-PCM. Lima, Hasta el momento 17 ya de septiembre han de jurado 2017. Vista la entre propuesta los de la señora nuevos presidenta del Consejo ministros de de Ministros, Estado, podemos de conformidad con señalar el artículo que en 122 vivienda de la Constitución ha Política del juramentado Perú, Carlos Brus y estando en a lo reemplazo acordado, de Edmer se Trujillo. resuelve nombrar ministra de Estado en el Asimismo despacho también del Ambiente Claudia a la Cooper, señora en reemplazo Elsa Patricia del Galarza exministro Contreras. Fernando Zavala. Regístrese, comuníquese y publique. Y ahora, bueno, está Firmas juramentando de en Pedro estos Pablo momentos Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, la y de Mercedes nueva Rosalba titular Arauz del Fernández, ambiente en este presidenta del Consejo nuevo de gabinete Ministros. ministerial. Ciudadano Elsa Galarza Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho del Ambiente. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Elsa Galarza nuevamente ha jurado al cargo de ministra del Ambiente. También conformó el gabinete de Fernando Zavala Resolución y Suprema también número hará lo propio en el nuevo gabinete 180-2017-PCM. ministerial. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Salvador también Alejandro Salvador Jorge del Solar Labarte. vuelve a Regístrese, ser comuníquese y ratificado publíquese. como Firmas ministro de Cultura Pedro Pablo Kuczynski y Godard, se presidente presta a constitucional de la juramentar al República, cargo. y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Salvador del Solar Labarte, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Cultura. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. De otra manera, que la justicia y el pueblo y las poblaciones nativas os lo demanden. Ha sido la juramentación de Salvador de Solar como ministro de Cultura. Hay que recordar que él reemplazó en el cargo a Jorge Nieto, quien ocupó la cartera
del Ministerio de Defensa y también ha sido ratificado en el Resolución cargo Suprema número para conformar el nuevo gabinete 181-2017-PCM. ministerial. Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Fiorella Rosalba Arauz Molinelli Fernández, vuelve presidenta a del ocupar Consejo de el Ministros. cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Ciudadana Social. Fiorella Yanina Molinelli, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que la justicia, el pueblo y los pobres del Perú os lo demanden. Que encabeza Mercedes A continuación, invitamos a la señora Presidenta del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado a la foto de estilo con el señor Ahora se Presidente de la República. a la foto de estilo conjuntamente con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Ahí se ubican los ministros de Estado, entre ellos los nuevos ministros. Son 5 ministros que integran el gabinete ministerial de Mercedes Arauz. Entre los 18 ministros son 5 los nuevos ministros que conforman este nuevo gabinete. Entre ellos mencionamos al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, reemplaza en el cargo a Marisol Perestello. La ministra de Economía, Claudia Cooper, al ministro Fernando Zavala, el exministro. Educación, Hilde Wexler asume la cartera de Educación en reemplazo de la ministra Marilú Martens. Y en la cartera de Salud hace lo propio Fernando D'Alessio. Así también en Vivienda, en reemplazo de Edmer Trujillo, Carlos Luz Montes de Oca, quien también es congresista de la bancada de Peruanos por el Cambio. También posa en esta foto oficial el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. Ahí observamos a todos los ministros, entre ellos los que vuelven a ocupar las carteras. Mencionamos ahí a Ricardo Luna, ministro de Relaciones Exteriores, al ministro del Interior, Carlos Basombrío. Junto al mandatario se encuentra la flamante presidenta del Consejo de Ministros. También hacen la invitación a Fernando Zavala, quien se abraza con la nueva presidente del gabinete ministerial, y también saluda a los ministros de Estado. También se encuentra la ministra de Salud, Patricia García, quien dejó la cartera. También observamos ahí a la ministra de Educación, Marilú Martens, la exministra de Educación, Marilú Martens, saludando también a los ministros de Estado. Y también Marisol Perestello se encuentran presentes, los ministros salientes, así también como Edmer Trujillo, también posan para la foto oficial y han saludado a los ministros que los reemplazan en el cargo. Son 5 nuevos ministros que conforman el gabinete ministerial de Mercedes Arauz, luego de que el gabinete que encabezó Fernando Zavala no recibió el voto de confianza del Congreso de la República. De esta manera, el jefe de Estado, cumpliendo con lo que manda la Constitución, y señores, en menos de 72 horas ha cumplido con conformar el nuevo gabinete ministerial. Es una ceremonia que se ha realizado en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Es la juramentación a cargo del mandatario. Son 5 ministros de Estado que conforman el gabinete ministerial, 5 ministros nuevos entre los 18.
El resto ha sido ratificado en el cargo. Reiteramos, ministro de Justicia, el nuevo ministro es Enrique Mendoza, quien fue expresidente del Poder Judicial, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, es jefe de la ONMA, es un especialista en el tema jurídico. Economía y finanzas, ocupa en el cargo Claudia Cooper Ford, el reemplazo del también ex premier Fernando Zavala. En educación le emplaza en el cargo a Marilu Martens y del Wexler, quien fue viceministro de Educación hasta en 3 oportunidades. Salud, también ha sido reemplazada la ministra Patricia García por Fernando D'Alessio, un profesor e investigador que ha asumido la cartera de salud. Y en vivienda, construcción y saneamiento es ocupada ahora por Carlos Bruce Montes de Oca, en reemplazo de Edmer Trujillo, quien estuvo desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es el segundo gabinete ministerial del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Continúan aquí los ministros, aquí saludando también a sus familiares, amigos que han acudido a esta ceremonia que se ha realizado en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Observamos también ahí al exministro de Economía, saludando también Alfredo Thor, saludando también a Mercedes Arauz y a los nuevos ministros de Estado. La exministra de Salud también hace lo propio. En esta ceremonia han asistido también los ministros salientes que estuvieron en la cartera de Fernando Zavala. Aquí en estos momentos hace el saludo, entre ellos observamos a Gilbert Violeta, al congresista Eresi, son miembros de la bancada, y también a Patricia Donaire, que es el nuevo jale, se podría decir, de la bancada de Peruanos por el Cambio. Ella también conforma esta bancada de gobierno, del partido de gobierno. Observamos ahí también a varios congresistas de este grupo político, entre ellos Juan Cheput, asimismo también otros congresistas como Gino Costa, que observamos también en pantalla, se encuentra saludando al nuevo gabinete ministerial que encabeza Mercedes Arauz. Ellos están en estos momentos saludando a todos los ministros de Estado, a los nuevos y también a los ministros ratificados en los cargos de los ministerios del gabinete ministerial. Ellos continúan ahí, ingresan a Palacio de Gobierno, y de esta manera nosotros vamos a cerrar esta información, esta ceremonia que se realizó en el patio de honor de Palacio de Gobierno. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha juramentado al nuevo gabinete ministerial que encabeza Mercedes Arauz. Retornamos con ustedes a estudios. Gracias, María Elena. Queda entonces oficialmente conformado el gabinete Arauz con 5 nuevos rostros más la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz Fernández. Hasta aquí los detalles de esta transmisión oficial para nuestras 2 señales, TV Perú y 7.3. Continúe con nuestra programación.